para siempre son sus ricas y abundantes misericordias. Démosles lectura a esta breve porción de la palabra de Dios en el nombre de Cristo. Amén. Para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Versículo 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Padre eterno, muchas gracias por tu palabra. En el nombre del Señor. Se puede sentar, mis queridos hermanos. Nos sentimos muy agradecidos de Dios, valga la repetición, que después de haber estado un poquito detenido con la serie que llevábamos, a veces cuando uno dura mucho, uno se desconecta. Así que yo tengo la responsabilidad hoy de llevarlo nuevamente, aunque sea en unos breves minutos, a los versículos que ya habíamos expuesto, desde los versículos 1 hasta el versículo 25, porque hoy continuamos con el versículo 26 hasta finalizar este capítulo que llega hasta el versículo 30. Y es muy difícil, a menos que alguien no entre al canal de YouTube y vuelva nuevamente y vea las predicaciones que ya están grabadas, es muy difícil usted recordar. De hecho, yo mismo, se me olvidan cosas que yo mismo predico, porque la mente humana es así. La mente humana tiende a captar algunas cosas, pero hay otras que se olvidan. Yo mismo tengo que escucharme predicando para recordar algunas cosas que yo mismo he predicado y para poder seguir llevando el hilo de esta exposición. Pero yo sé que usted en esta mañana no va a poder captar nuevamente el capítulo completo, pero sí trataré para que usted pueda refrescar su memoria, que veamos un brevecito resumen de lo que Pablo ha venido abordando en este capítulo. Recuerden que el apóstol Pablo viene, lo primero que Pablo hace es presentarse él como autor y a Timoteo como coautor, destacar a un colaborador muy cercano al apóstol Pablo. Recordemos en ese saludo apostólico que Pablo hizo, se presenta como siervo de Cristo. En la introducción de esta serie, ustedes podrán recordar que hablábamos acerca de la estructura que tenía esta iglesia, una iglesia muy bien organizada, con líderes muy bien formados, y nos referíamos a la pluralidad de pastores que esta iglesia tenía. Hablábamos de que esta iglesia tenía varios pastores. Hablábamos también de que la iglesia de Filipenses es una de las iglesias más maduras a la que Pablo le dio seguimiento. Una iglesia con la cual el apóstol Pablo tenía una estrecha relación, porque estos hermanos le tenían un aprecio muy profundo al apóstol, y de igual manera Pablo le tenía un aprecio muy profundo a estos hermanos. Hablábamos cuando Pablo daba gracias a Dios por estos hermanos. Luego Pablo pasa, pero esto lo veremos más detalladamente seguida en la introducción. Vemos cuando Pablo se presenta y dice las razones del por qué para él el
beneficio y el morir era ganancia. Todo eso lo vimos y solamente por verlo de manera resumida. Sin embargo, hoy apenas estamos finalizando este capítulo de esta carta de Pablo a los filipenses. Pues esto quiere decir que nos falta un largo viaje que recorrer en esta exposición de esta carta, porque aún restan los capítulos 2, capítulo 3, capítulo 4, último capítulo, el 4, porque tiene 4 capítulos. Quiere decir que nos falta un largo viaje todavía por recorrer. ¿Y cuál es el propósito principal que tenemos nosotros al exponer un libro de la Biblia? Bueno, nuestro propósito principal es que la iglesia semana tras semana pueda recibir una porción de alimento espiritual predicado de la palabra de Dios, en el cual tú puedas ser equipado, en el cual tú puedas ser edificado semana tras semana a través de la exposición de la palabra de Dios. Y es muy importante, una iglesia será fuerte o será madura en la medida en que esa iglesia se alimenta. De la misma manera, una persona será fuerte, su organismo estará fuerte para combatir las diferentes enfermedades y virus que atacan el cuerpo humano. Será en la medida que ellos sean, que el cuerpo sea alimentado, en esa misma medida el cuerpo estará listo y preparado para pelear juntamente con sus anticuerpos con los virus. Usted sabía, hermano, que el cuerpo humano ha sido diseñado por nuestro Dios con anticuerpos. Cuando usted le da una gripe o cualquier otro virus, los anticuerpos que Dios ha puesto en ti pelean y tú no te das cuenta. Ellos pelean con los virus que vienen a nuestras vidas. Pero si la persona está débil, si la persona tiene anemia, si la persona no está bien alimentada, la persona puede caer rápidamente, crónicamente ante una enfermedad. Bueno, lo mismo ocurre con la alimentación espiritual de la palabra de Dios. No tenemos otro propósito que glorificar a nuestro Dios y que usted y yo seamos edificados mediante la exposición de la palabra de Dios. Desde los primeros versículos de este capítulo, uno puede ver la ternura y el amor del apóstol Pablo con estos hermanos. Como ya le mencioné, basta con ver los versículos del 3 al 11 que dicen: doy gracias. Escuchen la manera en la que el apóstol se expresa hacia estos hermanos. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Cosa que no es común en estos tiempos, hermano. No es común usted ver a un creyente darle gracias a Dios por sus hermanos, darle gracias a Dios por otros creyentes. Pues Pablo lo hacía con estos hermanos de Filipenses. Sigue diciendo el versículo 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. No importaba si estos hermanos le daban dolor de cabeza a Pablo, no importaba si en algún momento lo hirieron, él daba gracias a Dios y se recordaba en cada una de sus oraciones por ello, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Es decir, Dios te guía, como mencionaba el Señor mismo, Dios te guía, te preserva y te guarda hasta el día de Cristo. ¿Cómo me es justo, dice Pablo, sentir esto de todos vosotros? Por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y
y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Lo que Pablo siente por estos hermanos es un apego profundo, es un amor profundo que el apóstol siente por los filipenses. Pero desde los versículos 12 en adelante, el apóstol presenta a los filipenses una serie de realidades de la vida cristiana que usted y yo podremos recordar, que sería para ello, al leer en esta carta, de un gran estímulo y de gozo para cada uno de estos hermanos. Aún en medio de toda circunstancia difícil, estos escritos de Pablo le iban a hacer a estos hermanos de gran estímulo, de gozo, de aliento en el Señor. Dentro de estas verdades, como podemos nosotros recordar, porque ya la predicamos, es que Pablo quería que el evangelio, Pablo se gozaba porque el evangelio estaba siendo anunciado, y Pablo también se gozaba porque el evangelio estaba progresando. Eso llenaba al apóstol Pablo de mucho gozo, y que los hermanos a que Pablo les estaba escribiendo estaban cobrando mucho ánimo en el Señor. Esto era de gozo para el apóstol. Y que Pablo sería liberado por medio de la oración de estos hermanos. Pablo sabía que su liberación estaba cerca. Y que para Pablo vivir o morir, para él resultaría para la gloria del Señor. Es decir, los sufrimientos a los que Pablo se enfrentaba, para él no era vamos a decirlo de esta manera, no era una razón para que Pablo se hundiera y sucumbiera ante el sufrimiento o se sintiera frustrado. No, para el apóstol era un gozo, porque por medio de su sufrimiento, o por medio de la vida, o por medio de la muerte, el Señor estaba siendo glorificado. Pero al llegar a nuestro texto de hoy, es decir, los versículos 26 al 30, uno se da cuenta que a pesar de que esta iglesia era una iglesia madura, le faltaba seguir avanzando en su vida cristiana, como veremos en nuestro texto final. Lo vamos a ver. Eso aquí es donde nosotros entramos a exponer nuestro pasaje. La iglesia de Filipenses, hermano, era una iglesia madura. Era una iglesia que había madurado, era una iglesia de oración, era una iglesia que estaba creciendo en el amor de Dios. Escuche bien. Sin embargo, al llegar a estos versículos de hoy, nos damos cuenta que lo que Pablo le está pidiendo a esta iglesia nos da a entender a nosotros que esta iglesia no había llegado al tope de la madurez, no había llegado a la perfección, porque Pablo le está pidiendo aquí a esta iglesia acerca de algo muy importante en la vida cristiana, y es acerca de la conducta del cristiano. Escuche bien el versículo, específicamente el verso 27. Dice, solamente Pablo termina en los versículos del 21 específicamente, hablando de que para él morir o vivir era ganancia, y si quedaría, dice Pablo, pero sé que quedaré porque seré de gran edificación para ustedes. Y en el versículo 26 dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo está diciendo, yo voy a quedar por voluntad de Dios y estaré con ustedes para ser de bendición a ustedes. Pero ¿qué dice el apóstol en el verso 27? Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Si algo anhelaba el apóstol en estos cristianos, no era que ellos crezcan en dones y talentos, oiga bien, o que esta iglesia evangelizara mucho. Todas esas cosas son buenas e importantes, o que esta iglesia hiciera muchas actividades. Pablo, oiga, ¿cuál es el pedido de Pablo? Solamente le pido que os comportéis como es digno del evangelio. Para el apóstol Pablo, su comportamiento, el comportamiento
comportamiento de estos creyentes era importante. Solamente yo quiero, mis hermanos, que ustedes se comporten como es digno del Evangelio. O sea, yo quiero que ustedes, más que cualquier otra cosa, su estilo de vida, su comportamiento, su conducta sea conforme al Evangelio de Cristo. Ahora bien, esto me da a entender a mí que Pablo le está hablando a gente que ya conocía el Evangelio, a gente que ya había oído el Evangelio, a gente que ya había sido instruida en el Evangelio, porque Pablo no le va a pedir a los filipenses que se comporten como es digno del Evangelio sin que estos cristianos conociesen el Evangelio. Esto quiere decir también que es probable que alguien conozca el Evangelio y no se comporte conforme al Evangelio. ¿Entendieron? Hemos llegado quizás a la parte más desafiante de este capítulo. Y la razón por la que lo digo es por las implicaciones que encontramos aquí, pues se nos pide un comportamiento a los creyentes que vaya acorde al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es muy bonito uno estar en un ministerio, eso es muy hermoso. Salir en la televisión, salir en la radio, ser escuchado en la radio, o tener cientos de miles de seguidores en un canal de YouTube, en las redes sociales. Pero no es nada fácil practicar en una conducta apropiada lo que el Evangelio nos enseña, amados hermanos. ¿Cómo nosotros debemos comportarnos? Es algo sumamente importante en la vida cristiana. Y Pablo se lo está pidiendo a estos hermanos. Por eso, sepa usted que este pedido también no es solamente para aquellos hermanos por allá, los filipenses. Ese pedido de Pablo sigue resonando a cada creyente que ha vivido a través de los siglos y a nosotros hoy, amados hermanos. Pero yo quiero que usted y yo nos vayamos al meollo del asunto, es decir, nos vayamos al punto o al clavo, como decimos comúnmente. Pero hay dos preguntas a las cuales nosotros queremos dar respuesta en esta exposición. Pregunta número 1: ¿cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo está nuestro comportamiento, según el Evangelio? ¿Cómo está ese comportamiento? ¿Cuál es ese comportamiento? Y como le dije, estas dos preguntas es a las que queremos dar respuesta, para que nosotros podamos ser exhortados por su palabra. Todo el mundo, presta atención, es una pantalla en la vida. Es una pantalla visible ante todas las personas que nos ven y que nos observan de cómo nos conducimos en la vida cristiana. Sea la persona cristiana o no, todo el mundo es un espejo ante el mundo de cómo camina, de cómo se conduce, de cómo se expresa. No importa la forma o la manera en que nuestra conducta se refleje. Puede ser hablando, puede ser en gesto, puede ser en cualquier forma. Pero siempre seremos vistos por otro. Eso es tan evidente que hay personas que se enteran de cosas tuyas sin tú darte cuenta. Un ejemplo de esto es: alguien graba una conversación tuya. Para poner un ejemplo, alguien te graba y tú no te estás dando cuenta, y de repente te suben a las redes sociales. Tú estás en cuestión de minutos en el mundo entero siendo viral y tú no te das cuenta. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de personas que hacen cosas ocultas, lo graban, lo suben a las redes y el boom es un boom. Será inevitable que tú y yo, cristianos y no cristianos, seamos evidentes, seamos un espejo, una pantalla visible de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. Por más que querramos ocultar lo que somos, el mundo se dará cuenta, hermano. Oh, poderoso es el Señor. Y queridos hermanos, conducirse
como el Evangelio pide. Es un desafío, como ya yo le mencioné hace un momento. Para nosotros dar respuesta a las preguntas que ya hemos planteado, y esas preguntas son: ¿cómo está nuestro comportamiento según el Evangelio? ¿Y cuál es ese comportamiento? A la luz de este pasaje, nuestro comportamiento debe ser, según el Evangelio, una persona que ha aceptado el Evangelio se comporta como una persona que ha nacido de nuevo. ¿Y cómo es cómo se comporta una persona que ha nacido de nuevo? Dice 2 de Corintios, me parece que 5:17, primero, no recuerdo bien. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Significa este versículo que ya no tendrá tentación, que ya tú no vas a pecar? No. Lo que significa es que en dependencia del Espíritu de Dios, tú vas a vivir una vida esforzándote en Dios por agradar al Señor y obedecer a Dios. De manera, mis queridos hermanos, que nuestro comportamiento, según el Evangelio, se va a encontrar presente, o tú tendrás que manifestarlo en todos los aspectos de la vida. Si te encuentras en tu trabajo, si te encuentras en un autobús, si te encuentras de repente en una conversación, llegas a un grupo, donde quiera que vaya, si en las redes sociales, si la utilizas mucho, donde quiera que esté, tú debes comportarte como es digno del Evangelio. Si eres un esposo, si eres una esposa, debes comportarte como es digno del Evangelio. Si eres una abuela, si eres un abuelo, debes comportarte como es digno del Evangelio. Si los muchachos están en tu tutela, mis queridos hermanos, si eres un vendedor, si eres una vendedora, si eres un colmadero, si eres un agricultor, debe comportarte como es digno del Evangelio. Si Dios te permite ejercer un puesto público donde la gente te eligió, debe comportarte como es digno del Evangelio. Si haces negocio oculto donde nadie te ve, debe comportarte como es digno del Evangelio. Oiga bien. Si tienes una compraventa, aquí creo que no hay nadie, pero por poner un ejemplo, lo van a ver en las redes sociales. Si tienes una compraventa, si eres un prestamista, no debes hacerlo más allá de lo que te permita la ley. Debes comportarte como es digno del Evangelio. Y hermano, comportarse como es digno del Evangelio implicará que hay momentos que tú tienes que aplicarte la justicia de Dios tú mismo. Escuche bien. Sabiendo que lo está haciendo por amar a Dios y obedecer a Dios. Un ejemplo sencillo de eso: no hay cosa que ponga a una persona incómoda cuando sus intereses son afectados. Por ejemplo, yo tengo un hijo, a mi hijo me lo corrigen, yo no puedo sentirme mal por eso, hermano. No puedo, porque me le están haciendo un favor, un bien. Las implicaciones de portarse como es digno del Evangelio no es como muchas veces nosotros lo visualizamos, porque nosotros visualizamos la cosa según la perspectiva de nuestros anhelos y deseos. Oiga bien, cuando nosotros visualizamos la vida cristiana pensando en el otro, entonces vamos a pensar correctamente. Recuerden que para Pablo era un gozo el sufrir por el Evangelio. Y Pablo se gozaba porque sus prisiones, y esto lo decíamos en otras exposiciones, en los primeros versículos, Pablo dice que sus prisiones se habían hecho patentes. O sea, mis prisiones, mis cárceles, mis sufrimientos están haciendo que el Evangelio sea anunciado y siga progresando. Es muy difícil ver una persona que algo le esté yendo mal y diga gloria a Dios por eso. Es difícil, hermano. Es difícil hoy. Los creyentes necesitamos madurar justamente con el Evangelio de Cristo, hermano. Porque es difícil ver a alguien que esté sonriente cuando las cosas estén marchando mal. Comportarse como es digno del Evangelio y darle gracias a Dios aún cuando Dios permita que la muerte llegue.
Mi comportamiento, pasamos a nuestro segundo punto. Según el Evangelio, traerá oposición. ¿Dónde vemos eso? Vaya conmigo al versículo 28. Y en nada intimidado por los que se oponen. Ahí está la oposición. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Cualquiera que no conozca las implicaciones serias del Evangelio pudiera pensar que comportarse como es digno del Evangelio traerá muchos aplausos y elogios. No, hermano. Mientras más fiel eres a Dios, más difícil se pueden tornar las cosas a tu alrededor. Es más, cuando tú eres un charlatán o una charlatana, me disculpan la expresión porque lo que voy a decir es justo y es coherente. Cuando tú eres un sinvergüenza, tú vas a encontrar muchos sinvergüenza que te van a aplaudir. Por ejemplo, hay gente que sube una foto en las redes sociales siendo hombre, soy mujer, me siento mujer, por ejemplo, y usted busca los comentarios, bien por ti, tu decisión es tuya, hay que apoyarte, no hay problema. Pero sube una foto en las redes sociales diciendo, aborrezco el pecado que practica mi sociedad. Que los comentarios te van a caer arriba, hermano. Tu comportamiento, por comportarte como es digno del Evangelio, traerá oposición en tu vida. Y cualquiera pudiera pensar todo lo contrario. Y no es así. Tendrás opositores, tanto de adentro como de afuera. Ahí es lo grande. Pero hay una expresión que Pablo dice aquí, a la cual me quiero referir. Para ellos es indicio de perdición. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el que no se comporta como es digno del Evangelio es una manifestación de que es un perdido. Para ellos es indicio, porque la palabra indicio lo que significa es una señal de que están perdidos. Escuchen lo que Pablo dice. Leo de nuevo. Porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para nosotros, en otra palabra, más para vosotros que nos comportamos según el Evangelio es de salvación, y esto de Dios. Para ellos es indicio de perdición, lo que quiere decir que el que no se comporta como el Evangelio son los perdidos, los que no se comportan como el Evangelio, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes se comportan como es digno del Evangelio? Todo aquello que ha sido salvo por Cristo. Y así lo dice el texto. Y yo esto lo veo muy serio. Yo no sé usted. Rapidito pasemos a considerar nuestra tercera enseñanza. Tendrás que sufrir por comportarte según el Evangelio. La cosa se sigue poniendo más difícil todavía. A la gente le gusta escuchar, pastor, si yo me porto muy bien, las bendiciones me caerán del cielo. Los carros me caerán del cielo. Las casas me caerán del cielo. La cuenta bancaria hará un giro de 80 grados. Escuché. Mis hijos no se enfermarán. De todo lo contrario. El testimonio del Nuevo Testamento acerca de los hijos de Dios que vivieron piadosamente, que fueron fieles y que se entregaron a Dios y que vivieron una vida repudiando el pecado, fueron las personas más sufridas en la historia, amados hermanos. Por eso que a la gente hay que decirle las cosas como son. Y vuelvo y repito algo que he dicho en otras ocasiones. Cuando recibamos las personas que vengan del mundo, traído por Cristo aquí, y ellos se entreguen al Señor, digámosle las cosas como son. No empecemos a decretarle a la gente, llegaste hoy, mañana tu matrimonio se arregló a 24 horas. No, hermano, eso no es bíblico. La palabra de Dios no nos da a nosotros, o no nos ofrece cosas a nosotros que son inciertas y que vayan con incoherencia con el carácter de Dios. Es que el carácter de Dios tiene que comportarse o manifestarse de acuerdo a lo que Él ha expresado en su palabra.
Tendremos que sufrir por comportarnos según el Evangelio. Y no te asustes, hermano, porque la Biblia te diga, si te comportas como es digno del Evangelio, te se añadirán sufrimientos. No te asustes por eso, porque vale la pena sufrir por la causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Definitivamente, uno tiene que estar bien conviccionado de la vida cristiana para entender que son necesarios los resultados de vivir una vida conforme al Evangelio de Cristo. O sea, uno tiene que tener convicción. Por eso es que usted ve que hay gente que se frustran cuando las cosas les llegan o las cosas no les salen como son, porque no entienden que la voluntad de Dios es algo que siempre va a ir en contra de nuestros anhelos y deseos. Por eso los anhelos y los deseos nuestros tienen que estar alineados según el Evangelio de Cristo. Veamos los versículos 29 y 30. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo. Escuchen que no me lo estoy inventando, dice Pablo. No solamente que creáis en Él. ¿Y qué más, Pablo? Bueno, si usted va leyendo conmigo ahí, oiga lo que dice. Sino que también padezcáis por Él. Versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O sea, Pablo está diciendo, los mismos conflictos que yo he tenido. ¿Y cuál es el conflicto, Pablo? Me han dado latigazos. Me han metido preso, me han dado pedra, me han sacado a patadas de ciudades donde yo he ido a llevar el Evangelio. Por vivir una vida pura y santa delante de Dios, conforme a su palabra, yo no he podido pegar los ojos. Pablo, y eso, y oigan lo que dice Pablo en los Filipenses, cerrando este capítulo. Todo eso que ustedes han oído en mí, ustedes también tendrán que padecerlo. ¿Qué diría un apóstol de hoy? Mira, prepara tu vasija que viene mucha comida. ¿Qué diría un apóstol de hoy? Mira, prepara tu casa, prepara tu mano, abre tu mano, abre su mano ahí, los que están ahí, abran sus manos, por favor, que van a recibir oro del cielo. Qué cosa más ridícula. Qué cosa más ridícula. Yo no he visto una cosa más ridícula detrás de un púlpito que exponer el Evangelio y poner el Evangelio donde no hay sufrimiento. No hay enfermedades. No, yo no puedo pasar hambre. Señores, ¿tú sabes dónde nosotros no vamos a sufrir? Nunca, 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 nunca. Y se acabará todo cuando entremos en Roma. Ahora, al esperar eso, lo que nosotros pasamos aquí en la tierra es como nada. Por eso era que Pablo parecía como un extraterrestre en la forma de vida. Porque a Pablo le pasaban cosas que uno dice, ¿cómo es que este apóstol canta, se goza, ora por la gente con gozo? La gente lo maltrata y él ora por ellos. La gente le arma un chisme y él ora por ellos. La gente lo critica y él ora por ellos. Él se siente mal y triste porque la gente está haciendo eso. A eso yo le llamo madurez espiritual. A eso es lo que yo le llamo madurez espiritual. Cuando alguien viene y me dice algo desagradable de alguien, y yo me puedo sentir mal en el momento, pero luego lo olvido. A eso yo le llamo madurez espiritual. Yo quiero concluir. Si a la luz de lo que hemos expuesto hoy, tu vida es incoherente con lo que dice la Biblia, pídele a Dios en oración que te ayude. Tú eres un espejo del Evangelio para este mundo. ¿Tú sabes lo que significa esto? La gente del mundo va a ver el Evangelio reflejado en tu vida, hermano. Desde tu hogar, desde todas las cosas que ya hemos mencionado, tú eres un espejo del Evangelio para este mundo, para tu familia, para tu comunidad, para tu trabajo y para donde quiera que usted se mueva. Pórtate conforme al Evangelio, pero recuerda que nunca olvide que este comportamiento debe ser aunque nadie te esté viendo. Eso es lo más desafiante. Aunque tu vida en privado nadie te esté viendo, ese comportamiento según el Evangelio debe manifestarse. Bueno, a la vera del pastor yo me porto bien, pero cuando él no me está viendo, cualquier cosa y digo cualquier cosa. No, yo debo reservar mi lengua,
mi comportamiento, aunque nadie me esté viendo, porque al fin y al cabo, los ojos de Jehová, dice Salomón, están en todo lugar, viendo a los buenos y a los malos. Tú y yo predicamos mucho mejor el Evangelio con nuestra conducta que con nuestras palabras. ¿De qué me sirve yo sentarme en una silla con alguien y evangelizarlo? Presentarle el plan de salvación, todo lo que implique el Evangelio, hacerlo correcto, hacerlo bien, y que después me vea, oh, y ese no es el que me estaba predicando a mí. ¿Y cómo es? O sea, es mejor predicar con la conducta que con las palabras. Que el Señor me bendiga. Padre, gracias te damos. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Oh, bendice nuestras vidas cada día, Padre. Que domingo tras domingo